Pues buenos días. Es un gusto tenerlo hoy con nosotros, profesor y psicólogo Raúl Rodríguez Sansores. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de entrevistarlo acerca de sus proyectos y de su carrera académica. Antes que nada, nos gustaría presentarnos ante usted. Somos estudiantes de la licenciatura en nutrición. Actualmente cursamos el tercer semestre en la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy, Ana Valentina Ancona Vales, Jesús Jaciel Frías Ruiz, su servidor Mauricio Vela Ruiz y Araceli Cepeda Urrutia seremos sus entrevistadores. La entrevista se va a enfocar más que nada en sus proyectos aplicados, su carrera académica y sus experiencias en estas. Ahora daremos una pequeña presentación sobre su trayectoria y currículum. El psicólogo Raúl Rodríguez Sansores es egresado de la licenciatura en Psicología por la Universidad Marista de Mérida. Cuenta con una especialidad de Sexología Educativa por el Instituto Mexicano en Sexología. Asimismo, cuenta con una maestría en Sexología Clínica por el mismo instituto. También cuenta con 3 diplomados y cursos de actualización recientes. Ha trabajado como capacitador en instructor de diversos temas relacionados a la sexualidad y género en diversas instituciones, en temas como desarrollo humano, salud mental comunitaria y gestión de talento. Actualmente ejerce como docente en la Universidad Autónoma de Yucatán, así como en otras 2 universidades. A continuación le haremos una serie de preguntas acerca de sus proyectos más relevantes. Buenos días, profe. Pues yo soy Valentina Ancona y voy a iniciar con las preguntas. Pues nos parece muy interesante poder entrevistarlo, ya que no es muy común conocer a psicólogos que se especialicen en su rama y que además usted imparta talleres educativos en distintos planteles. ¿Cómo fue que le llamó la atención especializarse en sexología? Bueno, mira, desde que estaba yo en la carrera fue una de las asignaturas que más me llamaron la atención. Desde la licenciatura la terminé en el 2002, la empecé en 1997. Estamos hablando de una década o 2 décadas en donde la problemática en temas de VIH todavía había un exceso de mitos, de desinformación, desconocimiento. En el estado de Yucatán el tema del abuso sexual infantil todavía estaba empezando a ser algo que se visibilizaba. Los movimientos feministas y LGBT estaban muy incipientes. Había una gran actividad, pero era un activismo muy diferente al que se vive ahora. Entonces, terminando la carrera, pues siempre fue un tema que me interesó, sobre todo a nivel de adolescencias. En mi formación personal, pues nunca recibí pláticas hasta finales del bachillerato, recibí las primeras pláticas de sexualidad y fueron muy limitadas. Toda la formación sexual recibida fue del ámbito religioso, por lo tanto, cargado de todos estos mitos, prejuicios y estereotipos. Y pues veía ya como estudiante y egresado de psicología que esta problemática y este tema seguía siendo muy importante a nivel adolescentes. Y más todavía luego a nivel comunitario. Tuve la oportunidad de trabajar en distintas comunidades rurales maya hablantes del estado de Yucatán, y entonces ahí fue donde se fueron juntando las cosas. O sea, por un lado, mi experiencia personal de la formación deficiente, por otro lado, el observar la realidad de las y los adolescentes, luego toda la constitución de las comunidades rurales maya hablantes, y que pues al fin y al cabo en Yucatán sexólogos no había como actualmente ya hay, no habían diplomados, no habían maestría como ya tenemos ahorita por parte del CSEX, no había nada, todo lo teníamos que hacer en la Ciudad de México. Entonces, pues de ahí fue cuando surgió mi inquietud en compañía con otras personas. De hecho, fue mi generación, fuimos 15 yucatecos, yucatecas, que nos formamos en sexología en esa generación, ¿no? Decidimos juntarnos y armamos la generación de Yucatán del IMESEX. Sí, y la verdad es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros, igual, bueno, al menos a mí, cuando estaba en sexto de primaria es cuando me empezaban a decir, no, pues sabes que esto es tu cuerpo y hay muy limitado. Y pues gran parte, pues hoy se puede ver que hay un poquito muy bueno. Bueno, la siguiente pregunta es si usted tiene dificultades al estudiar y especializarse en sexología.
Bueno, mira, la primera gran dificultad que tuve en mi época, estamos hablando del 2003, cuando yo inicié la especialidad en sexología, es que Yucatán no tenía esta oferta académica. O sea, no había en toda la península de Yucatán donde estudiarla, por lo tanto, solo lo podíamos hacer en el IMESEX, en el Instituto Mexicano de Sexología en la Ciudad de México. Entonces, esta pues, fue el primer obstáculo, ¿no? El decir, pues hay que estudiarlo fuera de Mérida. La ventaja del IMESEX es que su formación académica, su propuesta formativa, es de viernes, sábado y domingo una vez al mes. Entonces, literal, había que viajar a la Ciudad de México el jueves en la noche y regresar el domingo en la noche o incluso el lunes tempranito. Laboralmente eran 2 días, 1 o 2 días perdidos. Pues este era como el principal reto. Por otro lado, la formación del IMESEX, sexología educativa, es de dos años, 4 semestres, y sexología clínica, ya como máster, es de año y medio. Por lo tanto, el otro gran reto era la permanencia en una propuesta formativa de 3 años y medio, es casi otra carrera. Y pues el último reto era pues todo este discurso y en qué vas a trabajar. Si no existen plazas, si no existen espacios para sexólogos, ¿en qué vas a trabajar? ¿Vas a vivir? ¿Para qué lo estás estudiando? Y bueno, y era una maestría relativamente cara, ¿no? En ese entonces, pues yo salí y ya estaba trabajando. Una de mis quincenas eran para mis gastos personales y todo lo demás, y la otra quincena se iba íntegra para mi maestría. Wow. Sí, se hacen muchos sacrificios para poder estudiar y sí tiene razón cuando se enfoca en estudiar algo que apenas está como pues iniciando, sí es un poquito complicado pues pensar en dónde vas a trabajar después. Bueno, la siguiente pregunta es, algo que es muy importante mencionar es que hoy en día muchas personas se han sentido muy libres de poner a expresar su sexualidad y dejar a un lado ese tabú que muchos años era casi prohibido decir incluso a las personas más cercanas. Cuando empezó a estudiar, ¿cómo vivió esas experiencias acerca de la sexualidad y orientación de las personas? Bueno, mira, primero comentar que efectivamente, si lo comparamos de hace 20 años a la fecha, sí hay una gran diferencia en esta libertad de expresión. Y eso hay que agradecerle a todo este compromiso del Estado en que firmó las convenciones internacionales de derechos humanos y todas estas reformas legislativas, etcétera. Más aparte la misma movilización ciudadana, sus movimientos feministas LGBT y más. Sí hay una gran diferencia. Sin embargo, me atrevería a decir que todavía nos falta mucho. Tal vez en el ámbito académico, en la institución de ustedes, en la UADY y en otros ámbitos universitarios, tal vez en ciertos grupos sociales ya se vea más libertad. Sin embargo, al día de hoy todavía nos encontramos con mucho prejuicio, mucho estereotipo, mucho estigma. Y no estoy hablando de comunidades rurales, estoy hablando de la misma ciudad de Mérida. Y ustedes nada más revisen cuando se hace una publicación en redes de 2 chicos o 2 chicas o chiques que se dan un beso en un espacio público, en un parque, en un museo o algo así, y como si llega alguna autoridad o llega algún ciudadano a decirle que esto no es correcto, incluso lo publican luego en redes que les pasó esto y empieza la avalancha de comentarios a favor y en contra, incluso con mucho ataque y con mucha violencia. Entonces me parece que todavía falta. Yo no me atrevería a decir que ya hay una verdadera libertad. Estamos coexistiendo entre los prejuicios y los valores tradicionales antiderechos y todo este nuevo movimiento. Hace 20 años era más difícil todavía. Hace 20 años estamos hablando muy probablemente de la época de sus hermanos mayores o de sus papás. Estamos hablando de una época donde incluso todavía usar una camisa color rosado por parte de un hombre era visto como algo malo, como algo demasiado gay o femenino. Estamos hablando de una época en donde incluso un hombre que usara arete era etiquetado inmediatamente como algo inadecuado. Igual con el tema de los tatuajes. Una persona con un tatuaje, por más pequeñito que sea, era como, oh, no, terrible, lo peor que podría haber pasado. Entonces, este ritual, este proceso llamado salir del closet, era un ritual todavía mucho más fuerte, más difícil, hasta más doloroso. No habían tantos grupos de apoyo. Estamos hablando de que en esa época, finales de los 90, principios del 2000,
solamente estaba aquí en Yucatán Buenas Intenciones, era una asociación civil que trabajó muy fuerte este tema, era la única como tal. Los antros de diversidad sexual, estos lugares recreativos y de encuentro de personas de la diversidad sexual, eran muy limitados, eran muy poquitos. Estaban siempre en las afueras de Mérida, porque cómo iba a haber uno de estos espacios adentro. En fin, sí era un tema muy, muy complicado. Hablar de prevención del embarazo igual era un tema muy complicado porque hasta ese entonces había muy poca campaña sobre el uso del condón. Todavía había un discurso muy fuerte de que incluso que el VIH atravesaba el condón y muchos de estos prejuicios que todavía existen, ¿no? Pero en ese entonces estaban en su apogeo, para así llamarlo. Entonces sí era un tema muy, muy complicado, muy doloroso para las personas y las familias de las personas de la diversidad sexual. Sí, en efecto, había mucha desinformación y era más como lo que dice mi tía es esto, y de ahí, pues ahí todos creían que era eso, y sí. Bueno, la última pregunta que le voy a hacer yo es, ¿qué tan importante es para usted poder trabajar y llevar toda esa información? Es muy importante sobre el género y la sexualidad que hoy en día vivimos con los adolescentes y universitarios. Y de hecho para mí viene siendo todavía una de mis principales banderas, ¿no? Yo pertenezco a esta asociación civil llamada Alterin, que es una organización sin fines de lucro, y desde el 2004, de hecho, parte del resultado de esta formación académica fue que junto con otros psicólogas, sexólogas, formamos esta asociación. Y desde ese entonces el compromiso de la educación integral de la sexualidad ha estado presente. Y quiero comentar que no únicamente para adolescentes y universitarios, sino desde infancias, desde niñas y niños. Ya actualmente, desde hace algunos años, me han dado la oportunidad de poder dar pláticas desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Esto quiero comentarlo que no en Yucatán, sino estamos hablando fuera del estado, estamos hablando en Quintana Roo, es donde escuelas me han dado la oportunidad de brindar este proceso desde primero primaria hasta sexto de primaria, atendiendo también a padres y madres de familia, atendiendo también a los docentes. Y lo comento porque sigue siendo difícil. Casi siempre cuando me invitan a dar una plática a nivel secundario o bachillerato es para temas muy específicos como prevención del embarazo, VIH, en prevención de la violencia. Entonces, todavía las escuelas se ven muy renuentes de hablar abiertamente del tema. E incluso casi me piden todas mis credenciales y la experiencia y de qué voy a hablar y casi quieren hasta que se les mande en el PowerPoint para que puedan revisarlo y etcétera, ¿no? O sea, todavía es muy, muy complicado y lo mismo pasa a nivel universitario. Claro, la realidad ya está sobrepasando a la instancia académica. Ya las universidades como las escuelas se están dando cuenta que no pueden seguir diciendo no a esta educación integral y pues sí, pues están abriendo cada vez un poquito más y un poquito más. Sí, la verdad considero que es muy, muy importante que al menos desde muy pequeños ellos puedan entender sobre su sexualidad y que puedan evitar en un futuro por ciertos riesgos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para continuar, sentimos que es de mucha importancia poder hablar sobre nuestra sexualidad sin pena e informarnos sobre la violencia de género, nuestros derechos sexuales y cómo afrontar estas situaciones ante una sociedad que aún no está tan de acuerdo. Porque muchas veces en nuestra misma casa está mal visto que una persona de determinado sexo prefiera hacer o vestirse de fuera de lo que desde muy pequeños nos inculcan. Por ejemplo, que pues, el azul es para los niños, el maquillaje para las niñas. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con algún estudiante que haya pasado o esté viviendo esa situación? ¿Y cómo usted lo ha ayudado a afrontar o cómo le ayudaría a afrontar esa situación? Bueno, mira, una experiencia no, muchas. Realmente este ejemplo que estás dando de cómo la identidad y expresión sexogenérica entra en conflicto con las expectativas socioculturales es algo permanente. Me ha tocado poder acompañar a niñas y niños con identidad trans, me ha tocado acompañar a adolescentes y jóvenes con una orientación sexogenérica diferente a la heterosexual.
Incluso ya en estos momentos también heterosexuales, personas con orientación heterosexual que están buscando romper este paradigma heteronormativo y estos estereotipos de género. Lo primero que se tiene que trabajar es el autoconocimiento, la clarificación de lo que soy, de lo que quiero, de lo que deseo. Esa es la primera parte. ¿Quién soy y quién quiero ser? Lo segundo es el análisis y entendimiento del contexto, porque no pueden haber recomendaciones así tipo receta de cocina para todas las personas. Habrán chicos, chicas, chiques que en su contexto familiar podrán muy directa y abiertamente decir, yo me quiero vestir así, y los van a apoyar. Habrán otros que dirán, quiero vestirme así, y va a haber rechazo, y va a ser un proceso largo, difícil. Y van a haber otras personas que por el hecho de expresarlo encontrarán reacciones muy violentas que pueden llegar a ponerlos en riesgo dentro de su propia familia. Todavía me ha tocado conocer familias o chicos que dicen, yo no lo puedo decir en mi casa porque me van a sacar. Mi papá es homofóbico, machista, y si yo llego a decir eso y se llegan a enterar, me va a golpear, me va a pegar, me va a sacar de la casa. Entonces, el primer paso es el autoconocimiento y toda esta parte del empoderamiento y facultamiento psicológico. El segundo paso vendría siendo el entendimiento y conocimiento de mi contexto y mi realidad. El tercer paso sería el desarrollo de habilidades socioemocionales para poder encontrar la estrategia para afrontar la realidad a la que se está enfrentando y pueda tomar las decisiones inteligentes. Es decir, bueno, esta es la decisión que quiero tomar, sé que existen estas posibles consecuencias, están estos escenarios, y ante estos escenarios yo quiero y yo decido hacer esto porque sé las consecuencias y estoy preparado para ello. Claro, y de hecho lo que pues, nos lleva a la siguiente pregunta, que dice que actualmente en nuestra sociedad aún hay muchos estereotipos, machismos y discriminación. ¿Cómo cree que sería la forma correcta de luchar contra esto? Mira, tienen que trabajarse desde muchísimos ámbitos. Hay que entender que este es un tema cultural, y como un tema cultural es algo que se transforma de una generación a otra. Entonces aquí lo que necesitamos es entender cuál es la función que le toca a cada instancia. Por un lado, estamos hablando de una responsabilidad y una obligación de los gobiernos por trabajar en el marco de los derechos, el poder promover, garantizar, velar, asegurar, y en un momento dado, cuando se infrinja, sancionar en cualquier situación que vaya contra los derechos humanos. Entonces aquí hay una responsabilidad del gobierno y una exigencia, y esto quiero dejarlo yo muy en claro. El gobierno es el sujeto obligado, no es un favor, está obligado el gobierno por mandato constitucional y por las firmas de los acuerdos internacionales. Entonces, pues de repente dicen, oye, ¿por qué atacas tanto al gobierno si también somos la sociedad? Así, sí, pero espérate, el sujeto obligado es el gobierno. Por lo tanto, cuando se infringe un derecho humano, cuando se violenta un derecho humano, quien es el responsable es el gobierno. Entonces aquí este es un primer trabajo a nivel político, que se tienen que generar todos estos mecanismos de incidencia en política pública, que va desde la formación de leyes, reformas, reglamentos, normatividad, hasta los mecanismos de difusión, sanción, etc. 1. 2. Hay una responsabilidad estructural por parte de instancias, de instituciones. Estas instituciones que todavía tienen una base heteronormativa, que tienen una base patriarcal, tienen que hacer un repensarse a sí mismas ante las nuevas visiones que se tienen en el marco de los derechos, para modificar procesos, estructuras, políticas, normas formales como informales que se puedan tener, prácticas, e ir generando lo que se conoce como nuevas prácticas o buenas prácticas con perspectiva de género. Entonces aquí le toca a la UADY, le toca a las empresas, le toca a cualquier institución empezar a promover buenas prácticas con perspectiva de género. A las mismas familias, ir generando buenas prácticas con perspectiva de género,
en las pautas de crianza, en la educación que se le da a los hijos y a las hijas. Y está la responsabilidad individual. Es decir, yo como persona, a mí que me toca, desde mi contexto, desde mi realidad en situación. Y por último, podríamos hablar de la responsabilidad colectiva, que es este trabajo que hacen les activistas en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos, en torno a la visibilización de la violencia, y que pues históricamente, hay que reconocer que históricamente se han logrado avances en materia de derechos humanos ante actos fuertes, ante actos agresivos, ante actos que tal vez la sociedad esté etiquetando como, ay, ¿cómo es posible? Son muy violentos. Y, espérate, quien dice esto es porque desconoce la historia. Cuando hay un tema de violación a los derechos humanos de manera estructural, la única manera que históricamente se ha logrado hacer cambios culturales y cambios estructurales es porque un grupo de gente ha levantado la voz y ha realizado fuerza contrastando la fuerza opresora. Entonces, si bien vemos como este gran panorama, un trabajo de incidencia en política pública desde gobierno, un trabajo de reestructuración cultural desde las instituciones, una responsabilidad individual transformando las actitudes, valores y prácticas personales, y un trabajo colectivo donde se tiene que visibilizar de manera fuerte y tajante toda esta situación. Perfecto. La siguiente pregunta dice, con base en sus experiencias, ¿cuáles son los errores más comunes que tiene la gente conforme a los temas de sexo, género e identidad de género? Bueno, mira, el primer gran error que se tiene es este naturalismo de la sexualidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Querer reducir la sexualidad a exclusivamente temas de biología. O sea, creer que la sexualidad tiene más carga biológica cuando realmente la sexualidad es biopsicosociotrascendente. Es decir, hay una dimensión biológica, hay una dimensión psicológica, hay una dimensión social y una dimensión trascendental. Negar alguna de estas cuatro es un reduccionismo. Este es el primer reto que tenemos. Existe un reduccionismo. Por otro lado, dentro de este mismo reduccionismo encontramos la genitalización. Cuando hablamos de relaciones sexuales, de encuentros sexuales, limitamos a la parte genital, erótico-genital. Nos olvidamos que la sexualidad es erótica, pero también es afectiva. Nos olvidamos que el erotismo no es solamente el pene y el clítoris, sino es todo el cuerpo, nuestro ente erótico. Entonces, el reduccionismo es uno de los grandes retos y problemas que tenemos. Por otro lado, esta pues, cultura que se ha hablado mucho, patriarcal, androcéntrica, falocrática y machista, que heteronormativa, que está metida en todas nuestras estructuras culturales y sociales. Ese es el otro gran problema. La gente no logra agarrar y discernir, decir, a ver, esto es un micromachismo. Incluso dicen, ay, ¿cómo que machismo? Si esto no es machismo, esto es cortesía. Entonces hay muchas creencias desde esta parte. Y por otro lado, pues todas estas creencias e ideas que vienen desde una ideología judeocristiana occidental, antiderechos. Y quiero aclararlo de esa forma. No estoy hablando de una religión, estamos hablando de una ideología judeocristiana occidental antiderecho, porque dentro de las mismas ideologías judeocristianas existen otras perspectivas. Existe la ideología judeocristiana oriental, existe la ideología judeocristiana incluso occidental, pero incluyente, inclusiva. Es decir, existen muchas formas. El problema de esta ideología judeocristiana occidental antiderecho se parte de la idea de que la sexualidad es solo para la reproducción. Si no está abierto a la reproducción, entonces es malo. Es heterosexual. Si se tiene alguna otra práctica que no sea heterosexual, es mala. Y es en una unión para toda la vida y de manera exclusiva.
O sea, estos 4 elementos son aquellos mitos, aquellas creencias ideológicas que generan muchos otros mitos, como la idea de creer que los homosexuales son personas que están mal, como la idea de creer que la masturbación está mal, como la etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estos 4 elementos que son los principios de la ideología judeocristiana son estas creencias que nos están perjudicando muchísimo. Todo tiene que estar vinculado a la vida, tiene que ser una relación heterosexual, en un contrato, convenio, matrimonio para toda la vida y de manera exclusiva. Claro, y como usted dijo, pues desde la educación, desde casa se tiene que ir hablando de estos temas y no tan cerrados como se ven en las escuelas, sino que pues irse abriendo a lo que realmente son los temas. Y la última pregunta por mi parte es si tuvo alguna inspiración la cual lo ha ayudado a trabajar en sus talleres terapéuticos. Una inspiración, wow, creo que he tenido muchas. He tenido muchas desde grandes activistas contemporáneos. Quiero aclarar que yo más que admirar activistas de movimientos anteriores, soy de admirar mucho a los activistas contemporáneos y activistas contemporáneos cercanos, es decir, gente con quien he podido tener diálogo directo. Estamos hablando de una Alicia Vera, estamos hablando de un Jesús Armando, estamos hablando de un Carlos Méndez, que ahorita ya en paz descanse, falleció el año pasado. Estamos hablando de que por lo menos aquí en Yucatán hay un grupo de activistas, vamos a decirle veteranos, es decir, de un activismo de los 90s y del 2000, que han sido mi inspiración. Por otro lado, el haber tenido la oportunidad de estar en distintos grupos. Actualmente yo pertenezco, por ejemplo, a la Red Católica Arcoíris México, que es este movimiento religioso católico oficial dentro de la Iglesia Católica para la creación de puentes entre la diversidad sexual y la religión católica, y las iglesias católicas. Entonces, ahí he encontrado a sacerdotes, monjas, que mis respetos, incluso ahí conocí la teología queer, ahí conocí la teología feminista, ahí conocí, en fin, una serie de cuestiones a nivel interno y de personas que lo promueven y que lo hacen abiertamente dentro de la iglesia. Entonces, mi inspiración han sido muchas personas que han estado ahí picando piedra para crear cosas nuevas. Y pues cuando salen las personas de los grupos terapéuticos o de los grupos de encuentro, de los talleres, de los diplomados, de las asesorías, y terminan expresando a nivel testimonial de cómo esa pequeña intervención, ese pequeño acompañamiento que les pude dar, les sirvió y les ayudó para fortalecerse, para empoderarse, para facultarse, para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces esas son mis principales motivaciones, ver a la gente y ver los cambios. Yo le realizaré la siguiente pregunta. Ok, en un nuevo y mejor mundo, ¿cómo cree usted que se deberían organizar nuestras relaciones familiares, tomando en cuenta todas las situaciones que pues, se presentan en la actualidad? Mira, en un nuevo mundo, así planteándolo como tal, en que, bueno, quisiera yo aclarar que cuando yo pienso en un nuevo mundo, no imagino un mundo ideal, ¿ok? Creo que tenemos que tener los pies en la tierra. Y me gusta pensar en un horizonte. ¿Por qué el horizonte y no en un mundo ideal? Porque el mundo ideal nos va a frustrar. No vamos a llegar a este mundo ideal. Pero si yo planteo este nuevo mundo como un horizonte, ¿el horizonte qué es? Un punto que yo estoy viendo al fondo y que me puedo ir acercando. Y como me voy acercando, eso que yo veía lejos ya lo veo cerca. Pero cuando vuelvo a levantar la mirada, tengo un nuevo horizonte, porque nunca llego al horizonte, pero me voy acercando a aquellos puntos que identificaba en este horizonte. ¿Cuál es este nuevo mundo en las relaciones familiares? En primer lugar, relaciones familiares libres de violencia. Es decir, en donde se privilegie el diálogo para la resolución de conflictos en lugar de la imposición, el grito o el golpe, en donde se privilegie el respeto y la tolerancia, en donde las relaciones sean más democráticas y más horizontales, en donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan tomar parte de las decisiones importantes dentro del colectivo familiar, en donde los roles de género puedan ser asumidos de una manera libre, donde si la mujer
decide salir a trabajar, lo puede hacer sin represión. Y donde la mujer, si decide quedarse, lo puede hacer sin represión. Si quedarse a cuidar a los hijos. Donde el hombre, si decide salir a trabajar, lo puede hacer sin la carga de ser el hombre de la casa que tiene que llevar el dinero, pero que si decide quedarse, no sea el mandilón flojo que no está produciendo y que no está haciendo nada en la casa. O sea, yo creo que lo que le toca a las familias ahorita en este nuevo mundo es un mundo libre de violencia. Y un mundo libre de violencia significa sin estigmas, sin discriminación, privilegiando la resolución de los conflictos de manera pacífica a través del diálogo. Por ejemplo, yo estoy en contra cuando alguien me dice, bueno, es que en todas las parejas hay pleitos. No, espérame, no es normal que haya pleito en una pareja. No tiene por qué haber pleitos en la pareja. Lo que puede haber son diferencias, lo que puede haber son conflictos, lo que puede haber son problemas, pero no hay razón para que haya un pleito en una relación de pareja. Y eso se tiene que trabajar desde el noviazgo. Que las y los novios aprendan a que esa diferencia, ese conflicto, no se resuelve peleándose. Es que es más rica la reconciliación después de todo el pleito. No, esto es romantizar la violencia. Lo que necesitamos es aprender a que si hay un conflicto, se validan las emociones, se analizan los pensamientos y nos enfocamos en cómo resolverlo. No en querer imponer, es que así debe ser. Y luego al final termino diciendo, ya ves, te lo dije, y rematamos con un acto de violencia. Entonces, sí, yo visualizo un horizonte cada vez con menos violencia, con menos estigma, con menos discriminación, con más mecanismos de negociación y mediación para la resolución de los conflictos. Que nuestra generación, de hecho, ha estado buscando, ¿no? Mejorar las relaciones familiares, aquellos nuevos padres, madres de familia, han estado educando a sus hijos e hijas, hijes, de distintas formas para crear una mejor generación en donde, como usted dice, esté libre de violencia. La siguiente pregunta sería, ¿considera usted que en la pareja, en la relación amorosa, existen papeles? Y si es así, ¿cuáles? Wow. ¿Existen papeles? Sí. ¿Cuáles? Los que la pareja decida. O sea, creo que en el mundo contemporáneo, y es parte de la crisis, aprovechando, ¿no? Es parte de la crisis, porque antes habían modelos muy claros de qué le toca al hombre, qué le toca a la mujer, qué le toca al hermano mayor, qué le toca al hermano menor, qué le toca al que se casa, qué le toca al que no se casa. Los roles estaban muy bien establecidos y esto daba un orden social. Ojo, no significa que este orden social esté libre de violencia. ¿Okay? Era un orden social muy violento, muy limitante, muy discriminatorio, pero daba un orden social. Ya no tenía yo que preocuparme qué iba a hacer de mi vida. Ya estaba escrito. Qué feo, ¿no? Pero daba orden. El reto que tenemos ahora es que hemos descubierto que no existe este orden natural, este deber ser de las parejas, deber ser de las familias. Por lo tanto, el gran reto está en estos roles que nos toca. Son roles que tendrán que ser dialogados entre las personas involucradas en la relación para distribuirse los roles, para asumir las responsabilidades y corresponsabilidades ante las necesidades de la relación. Y entonces aquí estamos incluso hablando no nada más de la relación tradicional de pareja uno a uno, sino desde los triángulos amorosos, los poliamoris, la anarquía relacional, etcétera, ¿no? Los poliamorosos, que al fin y al cabo estamos hablando de que se van construyendo roles, porque a cada quien le toca algo diferente, incluso entre los anarquistas relacionales. Lo que plantea el anarquismo relacional no es que cada quien haga lo que le dé la gana, sino que no existe una imposición en lo que te toca hacer. Y si hoy quieres y te toca hacer esto, lo haces. Y si mañana te toca hacer algo diferente, lo haces. No me aferro a un rol, sino que vamos respondiendo nuestros roles en función a lo que se necesita. Y si en algún momento me toca hacer un rol que no quiero, estoy en libertad de decir, no lo voy a hacer y por eso me desvinculo. O, ok, no hay problema, lo asumo porque es por el bien de la colectividad, o inclusive buscar algún otro tipo de alternativa. Entonces, creo que el gran reto es ese. Y estamos en un caos. ¿Por qué? Porque entonces llegan parejas que no saben qué les toca, o que incluso vienen con esta nueva idea, yo hombre quiero
dejar que mi mujer, muy desde esta idea patriarcal, yo quiero dejar que mi mujer salga a trabajar, pero de repente mi mujer está ganando mucho más dinero que yo y me siento mal y caigo en depresión, y aunque no debería de sentirme así, y yo sé que no debería sentirme así, me estoy sintiendo así, y entonces entro en una crisis existencial. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la mayor dificultad de hoy en día al trabajar con padres que se encuentran desinformados con las relaciones, sobre los temas actuales? Mira, el mayor reto con padres y madres de familia es aquellos papás y mamás con ideas muy, muy cerradas, con un pensamiento poco flexible, que no están abiertos al diálogo y que además no han tenido la oportunidad de manera cercana de vivir con estas situaciones. Al día de hoy todavía me topo con muchos padres y madres de familia que dicen que la educación sexual debe ser solo en casa, que no están de acuerdo que los maestros estén hablando de sexualidad en la escuela, que eso le toca a las familias. Todavía me encuentro con muchos padres y madres de familia que dicen que las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o que son gays, etcétera, que se van a ir al infierno. Todavía tocan ver padres y madres de familia que educan a sus hijas para que sean las sumisas y obedientes, las amas de casa. Entonces, el gran reto que tenemos con los padres y madres de familia es que todavía existen muchos que tienen estos paradigmas, que incluso hasta dicen que es terrible cómo el gobierno mexicano, utilizando el pretexto de los derechos humanos, están promoviendo una ideología de género antinatura. Y es así la frase tal cual, ¿no? Que utilizan. Entonces, todavía nos encontramos con este gran reto por parte de padres y madres de familia. Quiero aclarar que son pocos. Es decir, bueno, no pocos, pero más bien al revés. Cada día hay más padres y madres de familia que son conscientes de la necesidad de que se dé esta apertura en temas de sexualidad. Lo que sí todavía existe mucha preocupación. Y por eso, pero ese es el resultado de la educación sexual que ellos recibieron. Todavía dicen, chin, es que bueno, si mi hijo resulta gay, pues lo voy a amar así como es. Que queda claro que detrás de eso se está viendo una idea de que ser gay es malo o no, ser gay no es lo normal. Y entonces, pero bueno, es el resultado de 20, 30, 40, 50 años de educación, que es complicado transformar un paradigma creado por tantas décadas e incluso por siglos. Creo que por allá iría los retos con los padres y madres de familia. La última pregunta por mi parte, maestro, sería, últimamente se ha escuchado que muchas de las personas han estado en contra de la utilización del lenguaje inclusivo, por alguna u otra razón. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, primero, en aclaración de términos, el término correcto es lenguaje incluyente, porque el lenguaje inclusivo incluye, valga la redundancia, el lenguaje de señas, el braille, etcétera, ¿no? Un lenguaje inclusivo se entiende como aquella forma en que se comunican personas que tienen capacidades diferentes y por eso requerimos de lenguajes diferentes para poder entendernos. Esto es un lenguaje inclusivo. Mientras que el lenguaje incluyente es este paradigma, esta idea que viene de esta propuesta de utilizar el género neutro para poder mencionar a las personas no binarias o a las personas de género fluido. Creo que el problema que tenemos es que también hay mucha desinformación, e incluso por parte también de muchos activistas e incluso muchos académicos, en donde de repente, y también tiene que ver con el proceso histórico, al principio se creía que usar la E era para incluir en lugar de decir todos, todas, vamos a decir todes. No, o sea, no va por allá. Todas se refiere al género femenino, todo se refiere al género masculino. Todes se refiere a las personas que son de género no binario o de género fluido. Por lo tanto, incluso gramaticalmente hablando, en la lengua española existe el género neutro. O sea, no hay mucho de dónde.
O sea, sí existe y está puesto, existe el género neutro. El problema no está en el uso del lenguaje, sino lo que implica a nivel ideológico el utilizar la E o este lenguaje incluyente, que está rompiendo este paradigma heteronormativo y este paradigma patriarcal. De ahí el por qué la Real Academia Española, la Real Academia de Lengua Española, no ha querido pronunciarse, porque esto implica hacer un pronunciamiento contra un paradigma que incluso es sobre el cual está construida la misma Real Academia Española, de Lengua Española. Entonces, pues no se va a pronunciar. Yo creo que sí hay que empezar a usarlo. El lenguaje construye, el lenguaje destruye, el lenguaje no es inocente. El lenguaje no es inocente. Las palabras pueden construir, las palabras pueden destruir. Las palabras son la manifestación de los pensamientos y las palabras generan pensamientos. Por lo tanto, si queremos una sociedad incluyente, necesitamos usar un lenguaje incluyente. Realmente, el problema es el mal uso que también se le da, donde pues nos hace falta muchísimo el ir trabajando en qué consiste y qué implica utilizar el lenguaje incluyente. Y bueno, y hablando del lenguaje incluyente, estoy hablando de la E, porque gramaticalmente hablando existe un lenguaje incluyente en donde puedo yo eliminar los masculinos genéricos para utilizar otras formas gramaticalmente correctas. Entonces, pues bueno, yo sí estoy completamente a favor, pero me parece que es un trabajo de reeducación, como cuando decíamos, no les digas inválidos, diles personas con discapacidad. Ajá, pero ¿de qué sirve que yo agarre y diga personas con discapacidad si no estoy dando una educación incluyente? Si no estoy generando posibilidades para que las personas que tienen discapacidad puedan vivir incluidas en el ámbito académico, social y laboral. Entonces, sí, tiene que ser junto. Tiene que ser el lenguaje junto con las acciones educativas y de transformación cultural. Muchas gracias. Buenos días, profe. Yo le haré las últimas preguntas. Y la siguiente es, por otro lado, igual se nos hizo muy interesante saber que usted ha trabajado en talleres terapéuticos con niños, adolescentes e incluso como asesor con los padres de familia. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en esos talleres terapéuticos? ¿Qué temas se abordan y qué dificultades se pueden presentar? Bueno, mira, habría que diferenciar entre los talleres formativos y los talleres terapéuticos. El taller formativo se abordan temas de acuerdo a la edad, a la inquietud, etcétera, de crecimiento y de formación en materia de sexualidad, ¿no? Y ahí, pues, por edad, hay tópicos específicos que se pueden y deben abordar de acuerdo a la edad. A diferencia de los talleres terapéuticos, el taller terapéutico implica que se está presentando una problemática y que esta problemática requiere de una atención, de una intervención específica para solucionarla. En el caso de los talleres terapéuticos, pues va a depender mucho del motivo por el cual se forma el grupo terapéutico. Si tiene que ver con temas de violencia sexual, si tiene que ver con temas de salir del closet, si tiene que ver con temas de conflictos familiares, si tiene que ver con, o sea, dependiendo del tipo de tema por el cual se conformó el grupo terapéutico. Y he encontrado muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Por otro lado, en el caso de los grupos, de los grupos o talleres formativos, educativos, por lo menos yo, ¿qué acostumbro a hacer? Yo primero le pido sobre todo si es en contexto escolar, le pido a las maestras, a los maestros, que le pregunten al alumnado cuáles son las dudas que tienen, cuáles son las inquietudes y que las escriban de manera anónima. Esto a mí me permite identificar el nivel de conocimiento, el tipo de inquietudes, el lenguaje que utilizan y justificar ante padres y madres de familia el por qué se están abordando ciertos temas. De repente, ¿y por qué le están hablando de orientación sexual en quinto de primaria? Porque aquí están las preguntas desde cuarto de primaria donde están preguntando sobre ello. Así que papá, mamá, dime, ¿qué quieres? ¿Quieres que ellos lo sigan resolviendo entre ellos mismos en internet o prefieres que un profesional hable de los mitos y prejuicios? Y cuando trabajo con los padres de familia les explico, aquí mi labor no es dar una formación en valores. Esta formación les toca a ustedes como escuela y les toca a ustedes como
en familia, porque además mi trabajo aquí es de una intervención de una sesión, de 2 horas al año, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo no vengo a promover ningún tipo de valor, yo vengo a promover una educación sin mitos y sin prejuicios. Si el alumno pregunta, ¿es pecado masturbarse? Yo le voy a decir, yo no sé si es pecado, eso es un tema religioso, por lo tanto yo no abordo ese tema. Lo que sí te puedo decir es que masturbarte no tiene y elimino los mitos que hay en torno a la masturbación. Ahora, oye, ¿es malo masturbarse? Bueno, pues no es que sea bueno o que sea malo, es una práctica que realizan muchos adolescentes. La cuestión es ver cómo, cuándo, dónde y por qué te estás masturbando. Y ante cómo, cuándo, dónde y por qué, se puede identificar si te está haciendo bueno a ti o te está haciendo malo, si te está ayudando o te está perjudicando. Si tienes un impulso donde te tienes ganas de masturbarte y te metes al baño de la escuela para hacerlo, pues obviamente ahí es una conducta incorrecta, inadecuada, y habría que trabajar en tu control y regulación de impulsos para que no lo estés haciendo en un lugar donde no lo debes hacer. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De cómo se va abordando esta educación libre de mitos, libre de prejuicios, con estudiantado, como también con padres, madres de familia y con personal docente. Yo siempre les pido a las escuelas que si voy a dar una plática a algún grado, tengo que tener una plática. Pues si es solamente un grado, el maestro o la maestra tiene que estar presente en el salón de clases para que escuche y vea. Y a los padres y madres de familia se les tiene que dar una plática antes o después de la plática, inmediatamente antes o inmediatamente después de la intervención con el alumnado, porque el chamaco va a llegar a casa y va a decir, el niño de la niña de segundo de primaria va a llegar a decir, ya me dijeron que no se dice pollito, que se dice pene. ¡Qué palabra tan fea! Los padres y madres de familia tienen que ser conscientes que va a llegar el chamaco, la chamaca, el chamaque a decirle, no se dice pollito, se dice pene, no se dice cosita, se dice vulva. Y entonces de ahí la importancia de abordar de manera integral con todos. Sí, definitivamente, se me hace muy importante el implementar ese tipo de talleres. O sea, siempre se ha necesitado, pero pues hasta ahora se puede hablar con un poco más de libertad para ya romper estos mitos. La última pregunta es acerca de su servicio profesional. Usted participó en el Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz, que sabemos que es una obra social de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, integrada por jesuitas y laicos, mujeres y hombres que son movidos por la situación de violencia en el país, que contribuyen a la construcción de condiciones de paz desde sus distintas profesiones. ¿Nos podría platicar un poco de su participación en el programa de reconstrucción del tejido social en Michoacán? Ok, bueno, mira, yo participé ahí en 3 categorías, realmente, ¿no? Fueron 3 años de inmersión total. Yo me fui a Michoacán y estuve 3 años viviendo ahí en la comunidad de Tangancícuaro. Tangancícuaro, que se encuentra a unos cuantos kilómetros de Zamora. Para quienes conozcan la situación de Michoacán, pues Zamora es una tierra de nadie en donde los cárteles se siguen peleando esa plaza, ¿no? Esa zona es una zona de mucha producción de berries. De hecho, la empresa gringa Griscoll, ahí es donde tiene su principal fuente de producción de berries, arándanos, o sea, de fresas y arándanos. Entonces estamos hablando y que pues toda la zona de Michoacán sabemos el tema del narcotráfico que hay, de los índices tan altos de violencia. Yo ahí fui como parte del CIA, del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz. En ciertas épocas estaba yo en calidad de misionero laico, es decir, realizando una labor específicamente religiosa de procesos de evangelización social. No es la clásica evangelización de golpe de pecho, es el rescate de la dignidad de la persona humana desde la mirada de Cristo, desde la mirada de la propuesta cristiana, con un enfoque en derechos, pero es al final como un proceso de evangelización. Entonces estaba yo como misionero laico jesuita. Al mismo tiempo estaba yo como voluntario. Como voluntario estuve yo realizando diversas acciones en la línea de la participación ciudadana, de la colaboración con las estructuras de la comunidad para promover un buen convivir.
Y al mismo tiempo estuve yo como, pues vamos a llamarle como asesor profesionista en materia de reconstrucción del tejido social. Y ahí estuve trabajando en la asesoría para gobierno comunitario, asesoría para reconciliación familiar, asesoría para educación para el buen convivir, economía social y solidaria y participación comunitaria. Fueron las áreas en donde, bueno, y en el ámbito religioso era esta espiritualidad ecocomunitaria, ¿no? Es la manera como se trabajó la parte religiosa espiritual desde la espiritualidad ecocomunitaria, esta conciencia de la madre tierra, esta conciencia de la colectividad, este rescate de las tradiciones ancestrales que van permitiendo la vivencia integral de una fe comunitaria. Entonces, pues estuve ahí trabajando 3 años y poquito antes de que empiece el proceso de campañas para las elecciones nacionales anteriores, pues ya termino yo mi voluntariado y me regreso a Yucatán. El trabajo consistía en estar metido en la comunidad con otras 5 personas, éramos un equipo de 5, que estábamos teniendo una vivencia de vida comunitaria en las mismas instalaciones, hacíamos nuestra distribución de roles para nuestra subsistencia y para las cosas que correspondían a la convivencia, y nos distribuíamos las funciones y las comunidades, atendíamos comunidades rurales, comunidad rural campesina, comunidad urbana y comunidad indígena. Entonces era el trabajo que hacíamos entre todos. La verdad se me hace muy completa su formación como profesional y todos los cursos, talleres y servicios que ha tomado. Eso sería todo de nuestra parte. Le agradecemos su tiempo y el compartir de sus conocimientos y experiencias. Creemos que el ser psicólogo y especializarse en la sexualidad hoy en día es algo que es necesario para la sociedad en la que vivimos y sobre todo para proteger la integridad y los derechos sexuales de niños, jóvenes y adultos. Esperamos que la entrevista haya sido de su agrado y le gustaría hacer algún comentario acerca de la entrevista, el cómo se sintió o algo así. No, pues les agradezco igual la oportunidad de poder compartir un poco, poder compartir desde la vivencia, desde esta dimensión testimonial. Me parece que es algo importante, sobre todo en las generaciones de ahora. Ya partir solo desde la teoría es insuficiente. Entonces, poder partir desde la experiencia y el testimonio me gustó mucho, se los agradezco. Y pues igual si hubiera la oportunidad, ya cuando hagan su reporte y lo entreguen, si me pudieran mandar una copia, se los agradecería mucho, ya que pues bueno, poder tener también el recuerdo de esta entrevista pues, sería muy enriquecedor también para mí. Claro que sí, profe. De nueva cuenta, le agradecemos mucho su presencia y su tiempo. Esperamos contar en un futuro con usted y que nos siga compartiendo estas experiencias. Muchas gracias y que pase buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego.